Bueno, muchas gracias. Yo les voy a presentar el trabajo La poliginia afecta el cortejo copulatorio, pero no la transferencia espermática, en un modelo de araña. Tradicionalmente se pensaba que la reproducción no traía costos asociados. Sin embargo, actualmente se sabe que esto no es así. Y por ejemplo, se sabe que los individuos, al aumentar el número de cópulas que pueden realizar, tienen costos. Por ejemplo, los machos asociados a la producción espermática, algo que se ha visto en insectos, también en crustáceos, algo bastante común. Debido a esto, los machos deben asignar de manera diferencial el eyaculado. ¿Y en base a qué lo hacen? Bueno, a factores sociosexuales, como por ejemplo la presencia de machos rivales, la calidad de la hembra o la historia reproductiva. Pero no solamente la parte espermática lo que puede generar un costo, también los comportamientos. Por ejemplo, hay trabajos que muestran que mientras los machos realizan un cortejo más frecuente o mayor cortejo, tienen un trade-off, por ejemplo, con la locomoción, indicando que hay un costo. Hay muchos comportamientos posiblemente costosos desde el punto de vista motor para los individuos, y una característica bastante común que suelen compartir estos comportamientos es que se extienden en el tiempo. Pero bueno, no todo es costo en realidad, porque también la experiencia reproductiva lo que puede hacer es perfeccionar comportamientos, ¿no? Y darle a estos machos una ventaja en comparación con otros machos que no han tenido esta instancia y de esta manera aumentar su éxito reproductivo. La experiencia reproductiva, la simple variación de los comportamientos a un nivel sexual, ha sido investigado sobre todo en comportamientos precopulatorios, o sea, en una fase precopulatoria, con muy pocos ejemplos a nivel copulatorio propiamente dicho, lo cual es una gran caja negra para seguir investigando. Bueno, pero las arañas en realidad, esto es lo importante, son excelentes modelos para este tipo de estudios. Y dentro de las arañas, principalmente, desde mi punto de vista, Holoblem pluque, de la familia Folcia. Aparte de las características de practicidad que tiene esta araña por ser una araña cosmopolita y de fácil mantenimiento en laboratorio, se han identificado comportamientos posiblemente costosos de posible cortejo copulatorio. Ha habido muchos estudios en la última década. A su vez, los machos son poligínicos y pueden llegar a copular 11 veces en laboratorio, una alta poliginia. Y una característica que bueno, es común en las arañas, la mayoría, es la espermatogénesis continua, algo preponderante para realizar este tipo de estudios. Dentro de los comportamientos que mencioné, podemos tener los movimientos pedipalpares, la fase 2 o posinseminatoria, y también vibraciones masculinas. En estos videitos, por ejemplo, ustedes pueden ver los movimientos pedipalpares, sincrónicos y simultáneos, como los individuos, estos son los palpos, esta es la altura genital, realizan como una presión con sus pedipalpos al estar insertos dentro de la hembra, perdón. Y en este otro videito pueden ver la fase 2 o posinseminatoria. Si no ven nada es porque es así, es una fase de quietud, por lo menos de manera externa, de los pedipalpos en la altura genital femenina. Bueno, ¿qué nos propusimos? Establecer si cópulas sucesivas influyen en el comportamiento sexual de los machos, así como la cantidad de espermatozoides transferidos a la hembra. ¿Qué hipótesis teníamos? Y bueno, que los individuos, los machos, a medida que aumentaban sus cópulas, iban a presentar una variación en estas variables. Y esa variación, ¿cómo iba a ser? Negativa. ¿Por qué? Porque básicamente es lo que nos reflejaba la teoría. Para probar esto que hicimos un diseño experimental muy práctico, en el cual teníamos 20 machos a los cuales se los enfrentó con una hembra virgen, siempre las hembras fueron vírgenes, se los dejó copular, estas cópulas se filmaron para extraer luego los comportamientos. Luego a la hembra se la sacrificó mediante frío, el macho se dejó reposar y luego se lo enfrentó a una nueva hembra virgen y el proceso se repitió. Esto se realizó hasta que se dio la muerte natural del macho o así después de 6 días no quería copular más. A las hembras luego se las disectó, se retiró el órgano de almacenamiento de esperma y se realizó conteo espermático, como un proxy de la transferencia espermática.
Este grafiquito es solamente para mostrar que no todos los machos llegaron a tener 4 cópulas, el N iba disminuyendo, y elegimos un umbral de 4 debido al N que se pudo obtener, pero algunos lo superaron. Bueno, ¿y qué resultados obtuvimos? Al contrario de lo que habíamos predecido, no encontramos un efecto de las cópulas sobre el número de espermatozoides transferidos por los machos, ni sobre la duración de la cópula, del cortejo, de la fase 2. Pero sí encontramos un efecto sobre el número de vibraciones que realizan. En efecto, lo que encontramos fue que los machos del grupo de 4 cópulas realizaban menos vibraciones que los otros grupos. Por otro lado, encontramos que los números de movimientos pedipalpares se habían visto afectados por el tamaño de los machos y esto afectaba la variable de respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente en el grupo de dos cópulas y de 3, los movimientos pedipalpares eran menores mientras los machos eran más grandes y este patrón se invertía en el grupo de 4 cópulas. Bueno, ¿qué podemos discutir o por lo menos qué podemos decir de lo que estuvimos observando? Los números de espermatozoides transferidos no encontramos que tengan una relación con la historia reproductiva de los machos. Esto se ha visto en otros ejemplos, aunque no es lo más común. Y hay un ejemplo de araña que muestra lo mismo que nosotros. No parece implicar un gasto insustancial, aunque esto debería ser corroborado con estudios de trade-off entre la producción y algún estresor. Pero también puede ser el diseño experimental lo que haya camuflado un poco los efectos, por ejemplo, favoreciendo la recuperación espermática. También podríamos ser necesario observar más cópulas para observar una caída. Recordemos que llegan a 11 cópulas. Sin embargo, nosotros elegimos 4 también, aparte de la estadística, porque creemos que es algo que puede estar sucediendo en la naturaleza. Aunque la disponibilidad de hembras es alta, no es lo único que podría regular la cópula. Con respecto a la duración del cortejo, no encontramos un efecto, pero lo interesante sería desglosar al cortejo en sus unidades básicas y ver qué pasa con ellas. Con respecto a la duración de la cópula, tampoco encontramos un efecto. Normalmente en insectos, una variación en la duración de la cópula está asociada con una variación en la producción espermática. Por ejemplo, una disminución si la cópula aumenta. Pero en arañas, esto no parece una explicación de lo más factible, debido a que transfieren un volumen fijo a lo que pueden almacenar en sus pedipalpos. Lo interesante sería ver qué pasa con los periodos entre las inducciones. Con respecto a la duración de la fase 2, no encontramos que sea costosa, por lo menos en su totalidad, pero sí encontramos que las vibraciones son costosas, de corta duración pero reiteradas, y si el presupuesto energético es limitado, debe ser asignado discrecionalmente. Y en esta araña sí es limitado, porque se ha visto que los machos no se pueden alimentar como lo hace una hembra o un juvenil. Con respecto a los movimientos pedipalpares, recuerden que habíamos encontrado un patrón que después se invirtió en el grupo de 4 cópulas. ¿Será que esto está relacionado con diferentes estrategias? Esto sería interesante poner a prueba, no lo sabemos con certeza. Pero se sabe que en muchos organismos las hembras prefieren copular con machos más grandes porque podría ser un indicativo de que sean mejores machos. Quizás estos machos más grandes disminuyen sus movimientos pedipalpares, que se ha asociado en la literatura con el cortejo copulatorio ampliamente, debido a que ya no lo necesitan realizar, o por lo menos no en la misma medida que otros individuos. Pero también se sabe que hay un costo de las hembras al empezar a copular con machos que tengan una amplia historia reproductiva. Se vuelven poco atractivos o le pueden traer efectos, por ejemplo, en su fecundidad y longevidad. Quizá estos machos, para poder surtir este efecto, aumentan el cortejo copulatorio. ¿Y por qué lo hacen los machos de mayor tamaño? Y bueno, porque como se ha probado las inserciones, en la mayoría de las tiene varias inserciones, el organismo tiene una larga inserción, pueden ser costosas y estar modificando al macho, ¿no? A nivel energético. Por lo tanto, solamente los machos con un tamaño adecuado podrían ser los que puedan suplir el costo. Lo interesante de este trabajo son que abre muchas más preguntas y cosas para probar, como lo que estoy mostrando, y es lo que más me entusiasma de los resultados que ha dado. Finalmente, quiero agradecer principalmente a los coautores del trabajo, al laboratorio, a los organizadores del simposio por la invitación, a las agencias que financiaron, y por favor, si quieren saber más, nos pueden seguir en nuestras redes, Twitter, Instagram, o entrar a la página del laboratorio. Muchísimas gracias a todos.